Bienvenidos a Gestionemos, todo sobre talento humano. el podcast de Alfa Psicología. Somos Diana Villegas Y Miguel Úsuga. y en este espacio conocerás herramientas, métodos, novedades. Y todo lo que necesitas para la gestión estratégica del talento humano. Hoy nos está acompañando María Virginia Pereira Álvarez. Ella es psicóloga especialista en gerencia con un MBA ejecutivo con más de 10 años de experiencia en el direccionamiento transversal de todos los procesos de gestión humana, diseño y puesta en marcha de proyectos estratégicos. María Virginia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, Diana. María Virginia, bienvenida a este nuevo podcast de Alfa Psicología en Gestión Humana. El día de hoy vamos a estar hablando contigo y con tu larga experiencia y conocimientos en el tema de las competencias duras y blandas. Vamos a saber un poco más acerca de esto, vamos a aprender a diferenciar el día de hoy de qué estamos hablando cuando hablamos de competencias duras y blandas, y vamos a ver este tema en el contexto organizacional hoy en día, cómo tiene aplicabilidad. Empecemos por el principio, María Virginia. ¿Qué son las competencias duras y qué son las competencias blandas? Bueno, Miguel, las competencias duras es todo lo que tiene que ver con los conocimientos generales y específicos, ¿cierto? Y las habilidades que hemos adquirido a lo largo del desarrollo específico del trabajo, ¿cierto? O de un determinado trabajo. Normalmente las competencias duras son todas las competencias técnicas que se aprenden a lo largo de los años con la formación y la educación, ¿cierto? Y que tienen inmerso pues también una destreza adquirida a través de la práctica o de la exposición repetitiva a esa tarea. Correcto. Es en cuanto a las duras. En cuanto a las blandas, las competencias blandas ya es lo que tiene que ver con con soft skills, también como las llamamos, ¿cierto? Que tiene que ver con toda la puesta en práctica de la integración de las aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y todo el tema de valores adquiridos durante la vida. Correcto. Las competencias duras, ¿de qué forma las adquirimos? A través de estudios, de cursos, de todo lo que tiene que ver con estar, como te decía, enfocado en la exposición repetitiva a una tarea. Entonces, cuanto más la repito, ¿sí?, más especialidad voy teniendo al momento de poder materializar esa competencia dura. No, normalmente ese tipo de competencias, las que son duras, están muy asociadas a la profesión que yo elijo, a lo que tiene que ver con el sector y el área a la que me desempeño, y se adquieren, como les decía, estudiando y exponiéndose de manera continua a la ejecución pues de determinada tarea o actividad. Ok, o sea que si entiendo bien, una habilidad dura sería cuando una empresa nos dice, yo necesito un candidato que sepa manejar un programa específico, un programa contable, un programa de diseño, Excel, este tipo de habilidades Correcto, puntuales. Ok. correcto. Ujú. Podríamos incluir allí el manejo de una máquina específica, por ejemplo. Sí, absolutamente. Todo lo que tiene que ver con programas, con herramientas, pues el uso de herramientas, con conocimientos específicos. En resumen, María Virginia nos explica que las competencias duras son todas aquellas relacionadas con conocimientos específicos, usualmente de tipo técnico, que se adquieren con la educación, los programas de formación tradicionales y la práctica. Pero nos queda una duda: ¿cómo se adquieren o se desarrollan entonces las competencias blandas? Bueno, las competencias blandas se pueden desarrollar a través de varios mecanismos. Pues el primero, y que ahorita pues tiene mucho auge, es todo el tema de coaching y mentoring, ¿cierto? También entrenamientos, que el entrenamiento pues tiene una connotación diferente al tema de capacitación, porque la capacitación se usa para adquirir una destreza de competencias duras, y el entrenamiento ya hace, digamos, énfasis al tema del desarrollo de habilidades blandas, pero también es muy importante para poder
hacer ese cierre de brechas de las competencias blandas, utilizar metodologías de aprendizaje experiencial específicamente en el tema de adultos, ¿cierto? Porque definitivamente aprendemos es haciendo, ¿cierto? O viviéndolo. Total. También juega un papel muy importante en la construcción de los planes de mejoramiento, ¿sí? Donde si yo tengo una conciencia de cuál es la brecha que tengo de la competencia con respecto a lo que hoy hay y lo que necesito para poder tener un mejor desempeño, pues empiezo a utilizar o a apropiarme de libros, de experiencias de otras personas, de todo lo que tiene que ver pues con la posibilidad de acercarme a través de comportamientos a la materialización del desarrollo de esa competencia. Bueno, María Virginia, para una empresa, ¿qué es más importante cuando están buscando un nuevo colaborador? ¿Buscar esas competencias duras o las competencias blandas en estos nuevos colaboradores? En las empresas de hoy pesa más las competencias blandas, porque no es, o sea, se da una mayor predicción del desempeño si la persona tiene unas actitudes y aptitudes específicas para poder desarrollar inclusive las competencias duras. Es más fácil enseñar el manejo de una herramienta, enseñar un concepto, un método de trabajo, que enseñar a alguien, por ejemplo, a ser empático o a tener inteligencia emocional, sin querer decir que no se pueda desarrollar. Obviamente, desde el tema de las competencias duras hay unos requisitos mínimos que nosotros como reclutadores o como personas que estamos en las compañías, pues sabemos que son innegociables, ¿cierto? Uh-huh. Pero finalmente una persona que tenga un muy buen skill de competencias pues, o paquete de competencias blandas, es mucho más sencillo poder apropiar o aprender o tener una destreza en una competencia dura. Uno escucha muchas veces a las empresas con situaciones puntuales. Tengo un colaborador que es excelente, excelentes habilidades duras, hace muy bien su trabajo y quiero ascenderlo, quiero que vaya a direccionar un área, pero le falta liderazgo, pero le falta resolución de problemas. En ese caso, ¿qué pueden hacer las empresas con estas competencias blandas que son tan importantes también para algunos cargos directivos? Bueno, en cuanto a, pues para esas dos competencias específicas, porque digamos que el plan de mejoramiento o el cierre de brechas en temas de, pues en este caso de ascenso, depende mucho de la competencia, ¿cierto? Pero existen, por ejemplo, los programas de liderazgo, ¿cierto? El tema de formador de formadores, o escuelas como tal de liderazgo, también generar entornos, para el tema de toma de decisiones, generar entornos de aprendizaje seguro, que es donde yo le doy la posibilidad o le delego la toma controlada de algunas decisiones para que vaya adquiriendo la conciencia, sí, y digamos, y la destreza para poder hacer una buena toma de decisiones a través del riesgo controlado, pues y el acompañamiento, digamos, remoto satelital del jefe, ¿cierto? Uh-huh. Como vemos, hoy por hoy las competencias blandas cobran mucha importancia porque podrían incluso facilitar la adquisición de competencias duras. A continuación, le preguntamos a María Virginia qué factores podrían dificultar la adquisición de dichas competencias blandas. Sí, no es que no las puedan desarrollar, sino que sería un poco más lento el proceso. Sí, el proceso de desarrollo mucho tiene que ver con las creencias limitantes, que es con todos esos límites autoimpuestos que como seres humanos nos hemos trazado, que impiden de alguna manera poderse acercar o poder creer que sí es posible hacer las cosas de manera diferente, o comportarse de manera diferente, o ejecutarlas de manera diferente. Entonces, lo primero que habría que hacer para facilitar ese proceso de aprendizaje es derribar, ¿sí? o digamos, matizar o suavizar un poco las creencias limitantes. Ok, o sea que si yo te estoy entendiendo bien, no es que sea que no se pueda aprender a nivel cognitivo, sino que tal vez habrían más limitantes de tipo de autopercepción. Sí, de autopercepción, de autoconocimiento,
de autoestima, de lo que tiene que ver con cómo yo he aprendido a solucionar o a comportarme en determinados entornos se me dificulta poder verificar algunas otras maneras de hacerlo y desde ahí es desde donde se hace la construcción de las creencias limitantes. Perfecto. ¿Cuáles serían hoy en día esas competencias blandas que consideramos en nuestro medio laboral y organizacional actual son las más importantes? Bueno, las habilidades blandas asociadas al tema de relacionamiento, ¿cierto? Entonces la empatía, la inteligencia emocional, la, la asertividad, las relaciones a todo nivel, ¿cierto? Y otras también muy asociadas al tema de valores como la honestidad, la lealtad, y ya otras muy de cara al tema del resultado y al desempeño, pues que estaría la orientación al logro, la creatividad, la recursividad, ¿cierto? Que son como las que hoy más, bueno, el espíritu emprendedor también es uno de ellos, que son de las que hoy más nos piden las diferentes empresas que sean las competencias que más se visibilicen en los candidatos. María Virginia, yo me quiero regresar un poquito en lo que hablábamos ahorita, de la importancia que tienen competencias duras o blandas a la hora de seleccionar nuevos colaboradores para la empresa. Y la conclusión de lo que hablamos contigo es que realmente son las competencias blandas lo que está direccionando en este momento los procesos de vinculación a las empresas. Pero yo sí tengo entonces la inquietud con tu experiencia de selección y con la experiencia de selección que tenemos en nuestra empresa. Aún las empresas continúan haciendo mucho énfasis en las competencias duras más que en las competencias blandas. Entonces, sí quisiera como que nos contaras por qué muchas empresas continúan aún eh, priorizando el conocimiento a las habilidades o a las competencias. Sabes que la diferencia, Diana, se puede dar, pues esa dicotomía, por decirlo así, se puede dar en especial por el tipo de tamaño de compañía, ¿sí? Normalmente las compañías pequeñas que son un poco más, que los roles son un poco más polifuncionales pues o son que se encargan de áreas un poco más robustas, buscan es manos, sí, por decirlo de alguna manera, o sea, más personas para poder generar más actividades o más ejecución y de esa manera poder cumplir con un resultado esperado, más que personas que tengan la capacidad de crear, de relacionarse, ¿cierto? De generar otro tipo de entornos o de poner al servicio de una compañía sus habilidades blandas, ¿cierto? Si tú ya te vas a una compañía mucho más grande, ¿sí? Vas a ver que prima mucho más el tema de las competencias blandas. No en vano Steve Jobs decía que prefería 1000 veces personas con una buena actitud que personas que supieran sobre algo, ¿cierto? O sobre un conocimiento específico. Pero eso está muy asociado a lo que te digo, a también cuál es el tipo de cultura de la compañía. ¿Sí? Cuando son muy paternalistas, normalmente priman las competencias duras. Cuando son un poco más humanistas, las culturas, entonces prima un poco más el tema de las competencias blandas. Hay otras que son intermedias, sobre todo, por ejemplo, las de tecnología, buscan ambas como relativamente un equilibrio entre ambos tipos de competencias, pero mucho tiene que ver, como te digo, con el tamaño de compañía y específicamente el resultado que se espera de los candidatos, pues, o de la estrategia que tenga la compañía como tal. Las competencias blandas relacionadas con la socialización y las enfocadas al resultado en los colaboradores son aquellas que tienen mayor impacto en las organizaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta la cultura organizacional, el sector económico y otros aspectos para determinar qué competencias son las más relevantes para cada organización. Digamos que es cierta esa conclusión, pero si nos vamos a todo lo que hay hoy con los temas de automatización, de la revolución, pues de la cuarta revolución industrial y demás, te das cuenta que
todo lo que tiene que ver con automatización o con tareas repetitivas ya hoy son reemplazadas y entonces ya empiezan a entrar en juego o darse un poco más de peso a las competencias blandas. Obvio, hay otras de tipo duro, como es el análisis de información y la captación de información y demás, que requieren pues un análisis para poder generar los resultados de la compañía, pero las habilidades sociales, específicamente con todo lo que hoy está pasando de la revolución industrial, cobran muchísimo más importancia que la que tenían hace un par de años, ¿no? Incluso nos gusta mucho este comentario porque te nos adelantas un poquito a otra pregunta que teníamos sobre esto, sobre la relevancia que tienen las competencias duras y blandas en todo este mundo, donde ya la Uh-huh. robótica, la inteligencia artificial, la computación están desplazando muchas de las labores humanas. De acuerdo. Sí, de hecho, eh, todos los que están ahorita trabajando sobre temas de diseño de vida y demás en la Universidad de Harvard y todo ese tipo de universidades, pues dice que todavía falta mucho para llegar a eso de que 100%, pues o en un porcentaje muy alto, la tecnología pueda reemplazar al ser humano. Sin embargo, las competencias del futuro, parados en el hoy, ¿cierto? Están muy anunciadas, como les decía, el tema de las habilidades humanas, porque una máquina no va a poder sentir, una máquina no se va a poder relacionar, digamos, desde el intercambio, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de competencias son las que cada vez las compañías están valorando más. En lo que respecta al Departamento de Gestión Humana, el reto es muy grande. Debemos ampliar nuestra visión del ser humano y entender que, si bien necesitamos conocimientos específicos en los futuros colaboradores, también debemos considerar con detenimiento la personalidad, los valores y las aptitudes, para alinear dichas competencias con la organización de la cual harán parte. Dejemos que María Virginia nos amplíe un poco más este importantísimo punto. Bueno, lo más importante es poder tener un buen entendimiento del perfil, ¿cierto? Y de lo que tiene que ver con el resultado esperado del rol. Porque en los procesos de selección hay cosas que son negociables, otras que no, ¿cierto? Sin embargo, es muy importante no solamente el entendimiento del perfil y a qué se puede renunciar y a qué no, sino también la coherencia, ¿cierto? Yo les cuento una anécdota pequeña. Hace un par de años fue una entrevista a una compañía y pues yo me senté a estudiarla, ¿cierto? Y dentro de los valores hablaba mucho de la cercanía, ¿sí? Y pues desde ese, bueno, está la cercanía, el respeto, ¿cierto? El conocimiento profundo del cliente y demás dentro de sus valores. Y cuando fui a la entrevista me causó mucha, digamos, mucha curiosidad estar allí sentada unos 45 minutos esperando a que el gerente me atendiera para una entrevista y ver que nadie de los que pasaba saludaba, ¿sí? Entonces, cuando entré a la entrevista, lo primero que le dije es, bueno, quiero saber un poquito de la coherencia si es parte de su ADN este tipo de competencias y que tanto eso desde la cultura afecta, ¿sí? O genera valor para quienes tenemos habilidades sociales, ¿cierto? Porque no estaba siendo coherente. Uh-huh. Entonces, creo que ese peso de las habilidades blandas en los temas de reclutamiento y específicamente en los reclutadores debe ser mirado desde el lente y desde la lupa de qué tanto ese candidato sí se va a poder adaptar a esa cultura con las competencias que tiene, desde esas competencias blandas. Muy importante. Uh-huh. Y como para que cerremos la anécdota, ¿qué te respondió la psicóloga de la entrevista? No, era el gerente. Era el gerente. ¿Qué te respondió el gerente? No, básicamente lo que me dijo es, tienes toda la razón, vuelve a la segunda entrevista para que firmemos el contrato. Bueno, y allí trabajé unos 4 años, ¿no? Entonces, y logramos obviamente desarrollar todo el tema de la cultura del servicio, la cercanía, pues como todo eso que sí hablábamos. Es que ese es uno de los pecados de las compañías. No, y es real. De acuerdo. Y si somos realistas ya, pues como a una definición un poco más, digamos, light de las competencias blandas,
yo lo traduzco como en los comportamientos observables que la cultura requiere para poder hacer los engranajes entre las personas, ¿sí? Sí. Porque todas las competencias, o sea, los diccionarios de competencia tienen que estar absolutamente alineados con los temas de cultura. Entonces, y las definiciones inclusive son completamente diferentes. Entonces, es como, o sea, si tú logras detectar que una persona tiene las competencias mínimas para poder adaptarse y poder desarrollarlas al interior de la compañía, ahí no hay competencias duras que valgan, pues siempre y cuando obviamente no se violen los requisitos mínimos, ¿cierto? Claro. Pero funciona mucho más fácil. Es más difícil buscar personas o encontrar personas que se adapten a una cultura específica que encontrar personas con un conocimiento específico. Correcto, completamente de acuerdo, y es incluso una de las cosas que nosotros le insistimos en la empresa tanto a los clientes, y es qué puede entrenar, qué puede enseñar para que realmente tengamos ese espacio para poder negociar y para poder evaluar realmente lo que es más importante del ser, lo que es una competencia, lo que es una habilidad, lo que es una competencia blanda, que es lo que estamos hablando. Porque la competencia dura en algún punto, si tienes obviamente la capacidad, lo aprenderás a hacer. Entonces, nosotros le insistimos mucho a los clientes, miremos más el ser, miremos más esa competencia que te va a ayudar a que alguien se adapte exitosamente a tu ambiente laboral, que el resto lo podemos aprender. Sí, absolutamente. Es así de sencillo. Correcto. Me parece también súper importante la claridad con la definición de las competencias, porque a veces peca uno por no aclarar con nuestros clientes y con las empresas, ¿usted a qué se refiere cuando me habla de servicio al cliente? ¿Usted a qué se refiere con liderazgo? ¿O usted de qué está hablando cuando me dice de capacidad de empatía? Porque a veces ese imaginario que tengo yo contra el imaginario que tiene el cliente, vemos que hay unos puntos de desajuste y que estamos hablando de cosas distintas. Absolutamente. Y peor aún, cuando ponemos el lente de la subjetividad de cada uno, ¿no? Donde entonces ahí es donde empiezan a haber distorsiones de esos descriptores de competencia que se llevan a comportamientos. Es lo mismo que pasa cuando se hacen las evaluaciones de desempeño con unos cuestionarios, donde yo pongo una frase y un descriptor, pero no tienen ni idea de qué estamos hablando, y entonces ahí, como dice Miguel, el imaginario empieza a jugar y a tratar de ver yo cómo hago para poder hacer visible eso y saber si estamos hablando de lo mismo. Correcto. Sí. Entonces, es muy importante, sí, como sincronizar o alinear o encuadrar el tema de la definición común de competencia entre las personas que están participando en cualquier escenario de evaluación, sea de un proceso de selección o de valoración de talento, de valoración de potencial o de evaluación de desempeño como tal. María Virginia, no, súper agradecidos con esta conversación tan agradable y tan productiva que tuvimos el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y un lujo poder contar con toda la experiencia que llevas recogiendo todos estos años para que nos contaras un poquito de este tema de habilidades blandas y duras. No, muchas gracias a ustedes, y saben que siempre cuentan conmigo. Muchísimas gracias, un feliz día y síganos en nuestro próximo podcast. Gracias por acompañarnos en este episodio de Gestionemos, todo sobre talento humano, el podcast de Alfa Psicología. Conoce todas las soluciones que tenemos para tu empresa o negocio en nuestro sitio web www.alfapsicología.com. Nos vemos en el próximo episodio.